haber escuchado a las partes, también haber escuchado con detenimiento el soporte digital de la audiencia celebrada ante la jueza de garantía, que es donde dicta, en cuyo marco dicta la resolución que aquí se cuestiona. Esto me permite tener un pleno conocimiento de las posturas de ambos. Y en primer lugar, lo que realicé es el control de admisibilidad, por supuesto, de este medio informativo que han articulado los recurrentes, que es un recurso de apelación, y al ejercer ese control de admisibilidad, conforme lo dispone la norma del artículo 495, se advierte claramente que cumple con las exigencias, puesto que esta decisión impugnada resulta susceptible de apelación, por cuanto el artículo 502 dispone expresamente que son apelables aquellas resoluciones que expresamente se declaren apelables o que causen un gravamen irreparable. Y puesto que específicamente la norma del artículo 353 infine establece que el auto de prisión preventiva es apelable sin efecto suspensivo ante el Tribunal de Justicia. Y también se cumplieron, bueno, por supuesto, las exigencias de forma que exige la norma del artículo 504, por haberse interpuesto incluso recurso en el marco de la misma. Ahora sí, ingresando al análisis del fondo de la cuestión, en cuanto a los puntos de agravio por los que se alzan los recurrentes, de lo sustancial, los mismos entiendo que se pueden esquematizar en los siguientes tópicos. En primer lugar, tomando en cuenta la defensa de Faure, que ha realizado el doctor Capa, él invoca el fallo, reciente fallo que ha dictado el Superior Tribunal de Justicia en el marco también de este legajo en relación a coimputados de fecha 6 de febrero del año 2019 y solicita, por supuesto, en base al mismo, la soltura de su asistido Faure y se deje sin efecto esta prórroga de la prisión preventiva que ha dispuesto la magistrada. Al considerar que no se ha demostrado de manera fehaciente una conducta obstructiva de parte del imputado y que esas maniobras iniciales de vaciamiento de la oficina, que es una idéntica situación a la de Bilbao, por lo tanto debe ser aplicable el fallo del superior. Y también considera que el fallo de la magistrada, es decir, de la jueza de garantía, viola el principio de la duda, dijo, atento a una inseguridad que le advierte a la magistrada al momento de dictar su resolución. Por su parte, la defensa de Cuyen aquí cuestionó con sólidos argumentos lo que es la arbitrariedad de la resolución por considerar que este viola garantías constitucionales y convencionales. Consideró que el fallo es autocontradictorio porque comparte los fundamentos de este fallo del Superior Tribunal de Justicia, sus lineamientos respecto de las personas privadas de su libertad, pero no resuelve en consecuencia, es decir, no invoca ninguna prueba para fundar la existencia del riesgo actual y concreto, invocando a la magistrada la complejidad de la causa. Cuando el superior ha descartado ante una situación idéntica respecto de los coimputados y, por tratarse, obvio, de una causa común, considera del mismo hecho la misma investigación y por lo tanto considera que está carente de la debida fundamentación. Y por eso dice que el fallo exhibe arbitrariedad, ausencia de lógica, porque la premisa de la cual parte para extraer sus consecuencias no se condice con la norma. Por eso considera que es un fallo que es inconstitucional, porque está violando derechos de recambio constitucional como es el principio de inocencia y también el derecho de defensa de ser oído y explicando en qué términos se entiende el ser escuchado. A su turno, los representantes del Ministerio Público Fiscal han propiciado el rechazo de los recursos que ha interpuesto la defensa de Faure y de Pérez y la confirmación propicia de la resolución en crisis al estimar que la misma ha sido razonable y derivada de los elementos que fueron aportados por la Fiscalía para dar sustento a esta sucesión. Fijando estos agravios de los apelantes, ingresé a analizar si se verifican estos vicios o defectos que le indican a esta resolución puesta en crisis dictada por la jueza de garantía el día 20, es decir, casos un día, consistente en disponer esta prórroga de la prisión preventiva dispuesta originalmente por el juez Rull, allá en el mes de noviembre, el 22 de noviembre, por el término de 90 días, y que fuera confirmado por la suscripta mediante resolución de fecha 7 de diciembre. Es decir, conforme a mi competencia, analicé si este fallo es arbitrario, es decir, esa es la competencia que tengo en esta instancia, es decir, si el fallo realmente es arbitrario, o conforme lo postula la Fiscalía, es un fallo que se adecúa a derecho y que es razonable y razonable. En primer término, debo dejar sentado que comparto, por supuesto, en absoluto la premisa de la restricción de la libertad ambulatoria durante el proceso como una medida cautelar absolutamente excepcional, limitada, y que se debe
conjurarse con los esfuerzos tendientes a la realización de un juicio que sea inmediato y que sea oportuno, para poder reducir a su mínima expresión la misma. Porque la prisión preventiva, tal como lo ha sentado nuestro Superior Tribunal de Justicia, y esto lo ha apuntado no solamente en este fallo reciente, sino como ha apuntado la defensa, esto es una doctrina que es conteste desde años, con distintas integraciones del superior, que constituye una excepción a esta regla de la libertad durante la sustanciación del proceso, conforme lo dispone el artículo 18 de la Constitución Nacional, y que esto se ve ineludiblemente reforzado por la incorporación de los pactos internacionales, es decir, la constitucionalización de estos pactos internacionales que destacan el estado de inocencia y la consiguiente estado de libertad de cualquier persona que está sometida a proceso. Y en contrario, el encarcelamiento es como medio de coerción con sentido cautelar, es decir, en ese sentido. Esto es para evitar dos posibilidades, es decir, el peligro de fuga o el posible entorpecimiento de la investigación o el obstaculizar la acción de la justicia. Y aquí, y tal como lo he expuesto en la anterior incidencia recursiva en el marco de este mismo legajo, como los representantes coimputados, destaqué que la restricción cautelar de libertad durante el proceso y bajo determinado recaudo también es una potestad jurisdiccional y por lo tanto también es una medida que es absolutamente posible de adoptar, perfectamente válida y que está autorizada por el ordenamiento jurídico tanto nacional como supranacional. Y como potestad jurisdiccional de la prisión preventiva, esto es reconocida, no solamente por la Constitución provincial, por la Corte, los instrumentos internacionales, porque al regularse los derechos de cada persona, en el sentido que estos derechos pueden ser limitados en su goce por los derechos de los demás, la seguridad de todos, la exigencia del bien común, en una sociedad democrática, en definitiva, las leyes que así lo dispongan. Y allí es donde más se nota lo que es la tensión generada entre la libertad y el interés en la persecución, estableciéndose o buscando una suerte de equilibrio a partir de una síntesis dialéctica, como sostiene Roxy. Por lo tanto, el encierro cautelar va a ser posible dentro de ciertos parámetros y, por supuesto, dentro de un plazo que sea razonable. Y aquí se corrige que el dictado de la prisión preventiva va a exigir la proporcionalidad entre los fines y los elementos de convicción que avalan, que lo convierten necesaria, tiene que ser indispensable, tiene que ser proporcional estricto sensu y de duración razonable. Y en este aspecto es donde cobran aquí sustancial relevancia los datos de la realidad que pueden permitir relevar y expresarlo a través de aspectos concretos, demostrativos, sobre la existencia de lo que se denomina el daño jurídico, que en este caso, al haberse descartado ya en el fallo, incluso en la primigenia resolución, la posibilidad de fuga, se basa en lo que es la obstaculización o el enturbamiento de la investigación. Y estos datos de la realidad que fueron relevados, que se tuvieron en cuenta al momento del dictado de la prisión preventiva en noviembre del 2018 por el juez Rull, allí se acreditó que optaba, por supuesto, a la soltura de los imputados era este peligro de entorpecimiento de la investigación. Y se consideró que el único medio posible era irrazonable en esa instancia para evitarlo, era a través de la prisión preventiva, puesto que a partir del propio comportamiento de los imputados se consideraban que ellos habían evidenciado que en libertad podrían llegar a entorpecer estos fines del proceso. Y esto también lo ratifiqué en la anterior instancia recursiva, que compartía absolutamente y consideré y avalé que entendía que ese razonamiento que había realizado el juez García se ajustaba a las concretas circunstancias que eran comprobadas a través de los indicios y de los datos de la realidad en base a evidencias que había aportado la fiscal. Y también destaqué en esa oportunidad, y que entiendo que es así, que para realizar el examen de la existencia de estos riesgos de una medida cautelar no se requiere un estado intelectual que sea de absoluta certeza, es decir, como sería una sentencia de condena, sino que basta que estos riesgos procesales se sustenten en extremos que tienen que ser verosímiles y que tienen que ser ciertos, es decir, indicios que deben ser verificables, de que a partir de estos indicios se puedan hacer inferencias, se pueden extraer consecuencias acerca de la probabilidad de la existencia de estos riesgos y que evitar que los mismos se puedan concretar a futuro. Y esa es la prognosis que la medida cautelar requiere necesariamente. Y
Por supuesto que esto no es un juicio de autoría, acá no se juzga la culpabilidad ni la personalidad del imputado, es decir, sus condiciones morales, sino es precisamente esa prognosis sobre, en este caso, de la posible interferencia en la determinación judicial del hecho como riesgo que necesariamente se debe conjurar para asegurar los fines del proceso, que sería el descubrimiento de la verdad. Y estos juicios, como todo pronóstico, se caracterizan por la construcción de un enunciado que no es de certeza, sino que se construye a partir de estos elementos objetivos, y que la falta de certeza es precisamente lo que caracteriza estos pronósticos. Ahora bien, esos elementos nomológicos a partir de los cuales se pueden realizar estas inferencias lo proporciona el propio legislador a través del articulado, es decir, del 354, 355 y 56 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los criterios que se deben tomar en consideración para hacer estos pronósticos? Y ese análisis, según la doctrina que ha sentado nuestro Superior Tribunal de Justicia en el precedente del Finborro, tiene que ser una pauta orientadora de la valoración particular a realizar en cada caso, es decir, según las circunstancias personales y fácticas que se hayan demostrado. Desde esta perspectiva, entiendo que esta decisión puesta en crisis ha cumplido, en primer término, con lo que dispone la normativa procesal, es decir, en esta competencia que he fijado si es arbitraria. Primero cumple con la normativa procesal, que es el artículo 353, que exige para el análisis de la procedencia de la prisión preventiva, como principio, como requisito ineludible, como probable la participación punible del imputado en un hecho investigado. Y esto es absolutamente consecuente con lo que dispone el informe 297 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la defensa, al momento de fundar su recurso en el marco de la audiencia, consideró que la jueza se había apartado, es decir, no había seguido los lineamientos y las pautas de este informe para valorar la procedencia o no de la prórroga, en este caso de la prisión preventiva. Y precisamente la Comisión, en este informe, considera que cuando establece cuáles son los parámetros a seguir, el primer elemento, la primera justificación es precisamente la presunción de culpabilidad. Presunción que dice la Comisión es una condición sine qua non que debe analizarse para poder ingresar a analizar, es decir, no podemos analizar qué hay riesgo si no sabemos que esta persona está vinculada, se presume su vinculación con un hecho. Y este informe 2 del 97 también fue ratificado por el informe 35, es decir, más del año 2007, donde la Comisión ahí nuevamente, frente a otro caso, avala teniendo en cuenta la existencia de elementos de prueba. Dice, tiene que haber elementos de prueba que vinculen al imputado con el hecho. Y en este aspecto advierto que la jueza, entiendo que es correcto, ella destacó esto, es decir, no es posible, dijo la doctora, que se pueda ingresar a analizar si se verifican efectivamente los daños jurídicos que pueden poner en peligro los fines del proceso sin previamente analizar la seriedad de la vinculación del imputado con los hechos investigados. La verosimilitud de la acusación, siendo obvio que este no es el fundamento de la prisión preventiva, es decir, presumir la culpabilidad, esto obvio que no es el fundamento de la prisión preventiva, y esto ya se destacó en la anterior, reitero, en la anterior incidencia recursiva, sino sería el fundamento que habilita ingresar a analizar la viabilidad de estos. Es decir, analizar si existe en este caso este riesgo de enturbamiento de la investigación, de obstrucción de la investigación, y que autoriza en definitiva excepcionar la regla del artículo 18. Y en ese marco y en ese contexto, la jueza hace mérito de lo que es la gravedad y la verosimilitud de la imputación, es decir, cuando destaca que estamos ante hechos tan poco graves, como dijo la magistrada, que le ha tocado enfrentar o por lo menos transitar en su experiencia como magistrada. Es decir, un hecho que se hace referencia a una organización delictiva afincada nada menos que dentro de la estructura de uno de los poderes del Estado, que consistió en sustraer de manera sistemática dinero perteneciente a las arcas públicas. En ese contexto, es decir, nunca basándose en la mera probabilidad de culpabilidad en base a la evidencia aportada por Fiscalía para sustentar, sino para entrar a analizar la posibilidad. Y superada esta condición sine qua non que establece la Comisión Interamericana y a su vez que fija la normativa procesal, es que se deben analizar cuáles son los elementos particulares que puedan dar cuenta de la existencia de estos riesgos y para llevar a fundamentar la privación cautelar de la libertad.
Y aquí la jueza, advierto que en su resolución ratifica los fundamentos del dictado de la prórroga de la prisión preventiva, tomando en cuenta, dijo, que las conductas de los diputados ya habían sido analizadas en la anterior resolución y que estas demostraban evidentemente una obstrucción en el proceso. En ese contexto es que la jueza valoró la complejidad de la investigación y que requería, como ella expresó, la intervención de otros poderes del Estado incluso para la producción de la prueba. Por eso dijo, hay hechos que incluso son hasta más aberrantes, dijo la magistrada, que a veces pueden ser más aberrantes pero más fáciles en la producción probatoria que hechos de estas características. Porque precisamente, como ella lo señaló, está fincado dentro de la estructura del poder y se requieren medios probatorios que precisamente las pruebas están dentro de ese. Pero en modo alguno, no es el monto de la pena que en abstracto contempla el legislador para estos delitos investigados, sino lo que considera ella es esta magnitud, esta gravedad, esta complejidad, y que en definitiva esto también es un criterio de justificación que nos brinda la Comisión Interamericana en este informe 2 del 97 que demanda a la defensa que es necesario analizar para la viabilidad de la procedencia de la prisión preventiva. Precisamente cuando habla de la justificación, la Comisión habla de la necesidad de investigar y posibilidad de colusión, dice la Comisión. Deben existir complejidades concretas porque la mera necesidad de investigar no lo justifica. Entonces, en eso también lo justifica la magistrada. A medida que la Comisión hasta contempla la posibilidad de la preservación hasta del orden público como justificación, incluso hasta el dictado de una prisión preventiva. Y aquí la jueza en ese contexto y tomando en cuenta esta complejidad, como también lo admite la Comisión, consideró que Faure fue colaborador en el vaciamiento de la oficina de calle de Alameda de Federación junto con el codiputado Bilbao, donde desapareció documentación que estaba relacionada con el hecho investigado, que considera que esto fue un claro hecho obstructivo para la investigación, un riesgo necesario que se debe conjurar. Y aquí trajo a mérito también lo que se había valorado en la anterior resolución, es decir, una mudanza como postula la defensa, que la jueza rotuló bajo vaciamiento, tomando en cuenta que si bien es un comportamiento inocuo realizar una mudanza, en este caso en particular, donde se trataba de unas oficinas donde había documentación de relevancia, una investigación que tenían conocimiento, se estaba sustanciando, evidentemente se toma como un acto obstructivo para la investigación. Y así también en la anterior resolución se toma en cuenta este dato respaldado en una entrevista que era la administradora del edificio, Alicia Márquez, que también se tomó en cuanto a esta sorpresiva de la salida del edificio de los diputados. Faure también cumplía este rol preponderante, que era el nexo entre los particulares, es decir, entre los codiputados Beckman, Mena y Cialocomo y los funcionarios públicos. También el rol también preponderante que tenía, es decir, quien compartía esa oficina Bilbao también dentro de la estructura del poder. Pérez tomó en consideración una comunicación que se relevó también de su teléfono, es decir, cuando se descubrió el hecho, es decir, los primeros allanamientos, una comunicación con Mena, que se contactó nada menos que al día siguiente del descubrimiento, esto fue el día 21 de septiembre, le pregunta por el galpón si lo revisaron. Y aquí toma como relevancia decir que en un galpón donde, según surge de esta comunicación, existían los talonarios, los factureros, que también, es decir, estamos hablando de documentación que estaba relacionada a la investigación. Llegado a este estado corresponde, es decir, me compete analizar si estos datos de la realidad que fueron oportunamente relevados y que realizaron un pronóstico que sin lugar a dudas fue desfavorable a los diputados en aquel momento, si hoy en la actualidad se mantienen estos días. Y entiendo que, sin lugar a dudas, a la fecha sí se mantienen. Y se mantienen porque aún a la fecha no se sabe dónde está este galpón. Un galpón donde evidentemente a la fecha todavía no se sabe que evidentemente existía documentación, porque en los propios mensajes que surgen de los teléfonos hablan de factureros, de talonarios, quédate tranquilo, no lo llevas. Es decir, hace referencia a ciertos elementos probatorios que aún a la fecha la Fiscalía no se ha podido hacer de esa documentación y por lo tanto se desconoce. Es decir, el riesgo hoy en día sigue latente y sigue actual.
Lo mismo pasa con Faure, en la misma línea. Es decir, si uno toma en cuenta el vaciamiento de la oficina, lo cierto es que la documentación que la Fiscalía no pudo hacerse, a la fecha aún sigue sin aparecer. Es decir, eso hace a la actualidad de los riesgos, en consonancia con lo que así lo fija, es decir, nuestro Superior Tribunal de Justicia en su precedente, cuando analizó la situación de los otros coimputados. Reitero, doctrina que, como bien lo ha señalado la defensa, esto es una doctrina que se ha mantenido a lo largo de los años. La circunstancia, entiendo que del avance de la investigación se haya producido al secuestro de los elementos, es decir, teléfonos, computadoras, que ellos hayan transitado todas las instancias periciales, que hayan entrevistado testigos, no implica que aún se haya conjurado este riesgo que sigue latente, es decir, documentación que no aparece, lugares que no se han identificado y que hace a la actualidad del riesgo. Siguiendo en el análisis, también entiendo que el segundo aspecto, tomando, reitero, el informe 2 de la Comisión Interamericana que reclama la defensa, debe ineludiblemente analizarse para ver si es legítima esta privación de la libertad. El segundo aspecto es que, superado este primero, es decir, justificar la presunción de culpabilidad y a su vez el riesgo concreto, como en este caso fue lo del entorpecimiento de la investigación, es necesario analizar si estas actuaciones fueron o no realizadas por la debida diligencia por los representantes, del Ministerio Público Fiscal. Y aquí también la jueza analizó este aspecto, porque consideró que evidentemente la actividad de la Fiscalía lo evaluó, lo calificó como diligente. Por eso entendió que es razonable el plazo, tomando en cuenta esta complejidad de la investigación y tomando en cuenta, reitero, la actualidad de los riesgos que hasta la fecha aún suceden. Sin lugar a dudas, y tal como lo destaca esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el hecho de que la Constitución Nacional consagre el derecho de la libertad física, ambulatoria y invoca el deber de considerar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme, configura el motivo para desechar toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no contemple como fundamento la existencia de las justificaciones que la misma invoca, que entiendo que en este caso sí se han verificado. Por eso esto lleva a rechazar, es decir, o a dejar vacíos de contenido estos agravios que ha invocado la defensa en el sentido de que no contraría las reglas que establece, que es inconstitucional porque no ha respetado el principio de inocencia o el derecho de defensa que no ser oído, entiendo que esto no es así. Y menos aún lo que ha invocado el doctor Capa en el sentido que se ha afectado lo que es el principio de la duda, por su mera apreciación de decir que la magistrada ha sido dubitativa en su resolución, que eso es una apreciación meramente personal que ha tomado el juez que al haber escuchado al magistrado no lo va a ver. Por eso entiendo que la decisión adoptada por la magistrada supera no solamente el test de necesidad, sino también lo hace respecto del principio de proporcionalidad, puesto que esta privación de la libertad, como se sabe, en cualquier momento del proceso se puede modificar, y también la normativa procesal establece un término de duración de la prisión en caso que no puede exceder de los 18 meses, que también se respeta, y también acá traigo a colación el informe 35 del 2007, en el caso, que ya lo mencioné, de Dante Peirano Vaso Uruguay, donde establece que se impone un plazo razonable para la fijación de la prisión preventiva como máximo los 2/3 del mínimo de la pena del delito imputado. Lo cual, si bien no significa que el imputado necesariamente deba transitar ese término en prisión preventiva, evidentemente es un parámetro objetivo a tener en cuenta, al igual que establece la normativa procesal, que en este caso entiendo tampoco ni siquiera se va a dictar, ni se va a llegar a esos términos. Entonces entiendo que las exigencias requeridas, tanto legal, doctrinaria y jurisprudencialmente para esta medida, han sido acreditadas y verificadas en el caso Barnett. Ahora bien, también siguiendo fallo del Superior Tribunal de Justicia que analizó en el caso particular, es decir, él ha analizado la situación en relación a los coimputados, analizando esta situación y justificando estos riesgos actuales que entiendo que aún persisten. Sí entiendo, y siguiendo en sintonía con el fallo del Superior, que aquí existen sí otros medios quizás menos lesivos para neutralizar estos riesgos procesales que anteriormente han sido enunciados, como es el caso de la prisión domiciliaria, que contempla la normativa del artículo 349, que en subsidio incluso
incluso lo ha solicitado la defensa, es decir, que obliga a entrar a analizar si esta prisión preventiva puede ser razonablemente con un medio menos lesivo, que en este caso sería el adecuado, atento a la verificación de estos riesgos mediante la prisión domiciliaria. Porque entiendo que se dan sus presupuestos de viabilidad que están exigidos en estas normativas, y no solamente en relación a Faure, que lo ha postulado la defensa, sino también entiendo en relación a Pérez, más allá que no lo han solicitado en subsidio, también sí de oficio necesariamente debo analizar la razonabilidad de las medidas, y siguiendo entiendo que sí, es razonable y se puede conjurar estos riesgos actuales mediante el aplicado de esta medida menos gravosa como lo es la prisión domiciliaria. Por ello, entiendo que luego de haber fijado estos agravios invocados por los recurrentes, con los argumentos brindados por la magistrada, entiendo que no le asiste razón a los apelantes porque no se visualizan estos vicios o defectos, es decir, no advierto arbitrariedad ni logicidad en su resolución, sino por el contrario, entiendo que la resolución ha sido ajustada a derecho, ha seguido lo que fija la normativa, tanto procesal, legal, y también lo que establece este informe de la Comisión Interamericana, que también nuestro Superior Tribunal fija como parámetro, como guía a tener en cuenta cuando uno analiza la viabilidad de la procedencia de la prisión preventiva. Por eso entiendo que estos vicios o defectos no se verifican en esta resolución, pero sí entiendo que se puede cautelar de esta manera menos graves. En consecuencia, bueno, el mérito de estas razones que he expuesto, resuelvo. En primer lugar, hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación que han sido interpuestos por los doctores Puyen, Bartorelli, defensores del imputado Gustavo Hernán Pérez, y doctor Leandro Capa, defensor del imputado de Faure, contra la resolución dictada por la jueza de garantía de esta capital, doctora Bargallerata, en la audiencia de fecha 20 de febrero del 2019, y en consecuencia disponer que la prórroga de la prisión preventiva de los imputados Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure sea bajo la modalidad de arresto domiciliario, conforme lo previsto en el artículo 349, inciso A del Código Procesal Penal, por el término de 60 días. Cúmplase la medida en los domicilios denunciados en las actuaciones, vivienda en las que no podrán salir sin orden judicial, bajo apercibimiento de revocarse este beneficio en caso de incumplimiento. A los fines de efectivizar la presente, deberán designar los imputados las personas que efectuarán la custodia, quien sufrirá el acta compromisoria de juicio. Ofíciese al Servicio Penitenciario Provincial, al área dependiente de la Dirección General, a los fines de proveer los medios técnicos suficientes, tobillera y o pulsera electrónica para el control de la medida, quedando alojados con la unidad penal número 1 hasta el cumplimiento de los recaudos precedentes. Comuníquese lo resuelto a la comisaría de la jurisdicción. Declarar las cuotas a cargo de los apelantes en un 50%, artículo 584 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal. No regular los honorarios profesionales de los doctores Puyen, Bartorelli y Capa por no haberlo peticionado expresamente, artículo 97, inciso primero de la ley 7046, y tener presente la reserva del caso federal que ha efectuado la defensa de los mismos. Muy bien, siendo las 14:50 horas se da por finalizada. Si me permite, señoría, en el caso de que no haya tobillera o movimiento electrónico de seguimiento, que no sea un obstáculo para poder cumplir con la prisión domiciliaria. Sería una carga que si no hay disponible, no sé si hay disponibilidad de tobilleras. Así se va a disponer. Ahora se libran los despachos pertinentes de los... Y si no llega a haber una... Bueno, vamos a evaluar, es decir, primero que se van a librar los despachos pertinentes, de ser negativo se evaluará la situación. En principio se dispone de esa forma. Muy bien, muchas gracias.